¿Sí? Bonjour, hello everyone, buenas tardes, buenos días desde España, desde Madrid. Se acaba de inaugurar hace un rato la World Blindness Summit, la cumbre mundial de la ceguera. Gracias a todas las personas que estáis conectadas, gracias a todas las personas que habéis mostrado interés en participar también en esta sesión sobre el futuro del trabajo y el nuevo entorno laboral post-COVID-19 que forma parte de la agenda de esta cumbre. Hemos preparado esta sesión para compartir, reflexionar, debatir, también difundir las mejores prácticas sobre el futuro del trabajo desde una perspectiva también de inclusión para personas con discapacidad y teniendo en cuenta además diferentes tendencias en cuanto a transformación, tecnología, habilidades, etcétera. En un entorno donde lo que pretendemos también es que ese futuro del trabajo no deje a nadie atrás. Formamos parte de una agenda cada vez más global donde más de 1.000 millones de personas en el mundo conviven con una discapacidad, 253 millones de personas con discapacidad visual, personas ciegas, y la Agenda 2030, 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos recuerdan también que las personas con discapacidad son un colectivo también que forman parte de la agenda, que son un colectivo vulnerable y que desde su perspectiva también, desde nuestra perspectiva, queremos seguir aportando para crear o formar parte de esa agenda global de un futuro más sostenible y, en definitiva, un mundo para todos, un mundo donde la economía inclusiva es un elemento del futuro de la agenda global. Mi nombre es Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11, vicepresidente primero también de la World Blind Union, y es para mí un honor, un lujo compartir esta sesión con ponentes, con organizaciones también, creo que referentes, de referencia en el mundo y que además estáis trabajando en el ámbito de la inclusión, en el ámbito de la sostenibilidad, no solo desde la perspectiva teórica, sino desde la perspectiva práctica. Por eso también hemos querido contar con vosotros y es para nosotros también un honor contar con organizaciones como las vuestras, como sponsors que forman parte de este World Blindness Summit. Nos acompaña para esta primera parte, donde vamos a hacer una primera ronda de introducción de las diferentes organizaciones que vais a compartir esa perspectiva del futuro del trabajo. Nos acompaña la responsable directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Sostenibilidad también de Manpower Group, Montse Moliner, en esta primera ronda, donde Manpower Group quiere compartir y trasladar su perspectiva, su privilegiada perspectiva también como una empresa líder a nivel global, a nivel también de España, y para nosotros es un honor contar siempre con Manpower y en este caso a través de Montse Moliner. Montse, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Enhorabuena, Ilunion 11, por esta iniciativa tan importante, por impulsarla también desde nuestro país en un momento tan crítico como el que tenemos o tan importante, tan lleno de oportunidades como el que tenemos. Gracias también por contar una vez más con Manpower Group y por poder compartir mesa con las personas, con nuestros compañeros, con los cuales también compartimos algunos proyectos. Bien, vamos a hablar del futuro del empleo y desde Manpower Group pues llevamos muchos años trabajando por el empleo y para el mejor futuro del empleo, ¿no? Ya veníamos diciendo desde Davos, hacía años en Manpower Group, que el mundo del empleo se estaba transformando y se estaba transformando por diferentes fuerzas, una de ellas importantísima por el impacto de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia lo que ha hecho ha sido impulsar o transformarlo exponencialmente, ¿no? Ha sido un revulsivo que ha hecho que se aceleren todos estos cambios y que además pues, nos pusiera en evidencia algunas carencias que tanto a nivel individual como a nivel de organizaciones como a nivel social pues teníamos y que ahora tenemos la oportunidad de mejorar o de revertir, ¿no? Desde Manpower Group también, nuestra misión desde hace pues, más de 50 años aquí en España, es que entendemos que el empleo, un empleo digno y con sentido, ¿no? Con significado, creemos que transforma la vida de las personas, y esto es cierto de cualquier persona, ¿no? Pero que además tiene la capacidad de transformar al mundo.
Y ahora más que nunca creemos que esto se hace pues más patente, ¿no? Tenemos la oportunidad y la necesidad de aprovechar todas estas oportunidades, todos estos retos para conseguir este futuro del empleo y hacerlo de verdad real para que sea pues, inclusivo, sea diverso, sea ágil, sea adaptable y sea sostenible, que al final nos va a garantizar pues esto, la sostenibilidad de las organizaciones y de nuestra sociedad, haciéndola más equitativa, más justa y más responsable. Bueno, ¿cómo creemos o cómo vemos nosotros que tiene que ser este futuro? Y para ponerlo encima de la mesa y seguramente después tendremos oportunidad de debatirlo, ¿no? Pero desde la visión de Manpower Group, donde esta parte pues más empresarial de acompañar a las organizaciones y a las personas en estas transformaciones, creemos que el futuro del empleo debe basarse en una simple ecuación con 3 pilares, ¿no? Tiene que basarse en el talento, en cómo tiene que ser este talento ya actual y de futuro que necesitamos, en tecnología, que es lo que nos está forzando a cambiar, pero que nos está abriendo un mundo de oportunidades, y en sostenibilidad en toda la versión más amplia. ¿Esto qué significa? Pues significa que para dar algún dato, en cuanto a talento, nosotros hemos publicado recientemente un estudio de lo que hablamos nosotros de desajuste de talento, y estamos en un momento más crítico que años atrás. Es decir, en este momento en España, 6 de cada 10 empresas dicen que no están encontrando el talento que necesitan, y ahora, no a futuro, ¿no? Es decir, en España pues estamos en el 69% de desajuste de talento, pero a nivel global es el 69%, en Francia el 88% y en Italia el 85%. Es decir, esto está siendo un reflejo de que todavía va a más, por lo tanto debemos hacer cosas para corregir esto. Estamos viendo también que la fase de recuperación está abriendo, y por esto es importante centrarnos también en cómo construimos este talento, cómo generamos o cómo hacemos este upskilling, reskilling de las personas que están actualmente activas y las que tienen que incorporarse en el mundo del empleo futuro, cómo tiene que hacerse para que nadie se quede fuera. En la recuperación, esta recuperación en forma de K que estamos viendo, si no hacemos bien las cosas, individual y colectivamente, podemos generar una brecha social muy importante, y aquí hemos visto, y para poner ejemplos, pues que personas con discapacidad pues han sido mujeres, y personas con discapacidad han sido de las personas que más se han visto afectadas por la pandemia. Por lo tanto, hay cosas que podemos hacer en esta nueva transformación para que esta diversidad, esta inclusión sea real y sean oportunidades para todos. En cuanto a tecnología, como decíamos, también durante la pandemia, España ha sido uno de los países que más cauto ha sido o más prudente a la hora de realizar esta transformación digital que teníamos que hacer, cuando otros países lo han hecho de una forma mucho más ágil. Por lo tanto, si no conseguimos que esta transformación sea mucho más a todos los niveles, porque las empresas grandes multinacionales, empresas grandes, esta transformación la están haciendo de una forma más ágil, pero para las pymes está siendo más complicado, y puede generar no solo que personas por no tener las competencias adecuadas se queden fuera del mercado, sino que empresas que no consigan hacer esta transformación en el momento adecuado y con la agilidad adecuada, pues no tengan futuro y no puedan adaptarse a los cambios que se están produciendo. Y en tercer lugar, lo que hablábamos y en esta parte de tecnología también creo que puede generar, o creemos que puede generar, grandes oportunidades por la demanda de profesionales, tanto de tecnológicos como técnicos, como con perfiles, y por diferentes puestos y modalidades de diferentes perfiles que se van a requerir, pero por otras áreas que pues, el impacto del 5G, la digitalización o la conectividad de las zonas rurales, el empleo verde, estos green jobs que estamos viendo, puede generar oportunidades tanto a nivel territorial como para diferentes perfiles. Y a nivel de sostenibilidad, lo que hablábamos, hay puntos clave, objetivos que debemos cumplir, que abren oportunidades, pero que por otra parte, si no somos conscientes de adaptarnos rápidamente a todo ello,
bueno, puede dejar tanto a personas como a organizaciones, como a países incluso, fuera del mercado. Entonces, para no alargarme más, creemos que el futuro del empleo tiene que ser diverso, tiene que ser inclusivo, tiene que ser digital, tiene que ser mucho más humano, y tenemos herramientas y tenemos oportunidades, que lo hablaremos más tarde, para poder aplicarlo y que sea así para todas las personas, y que podamos, pues, dar oportunidades y mejor vida para todos. Pues muchas gracias. Gracias, Montse. Gracias por tu presentación, por la introducción, también por el trabajo, y enhorabuena por el trabajo que hacéis en Manpower Group, y a ti personalmente por todo las iniciativas que lideras. Tenemos la suerte también de compartir en esta mesa, yo diría una mesa de lujo en cuanto a tendencias, en cuanto a casos de éxito y en cuanto a entidades también de referencia en el mundo. Tenemos la suerte de contar también a continuación con Microsoft España, y tenemos la suerte también de contar con Carlos de la Iglesia, director de Desarrollo Corporativo en Microsoft España. Desde el Grupo Social 11 ya llevamos una larga trayectoria de colaboraciones en diferentes proyectos, iniciativas, algunas difíciles de verdad desde el punto de vista de la tecnología, de la accesibilidad, pero que han salido adelante con Microsoft. Carlos ha sido testigo, también impulsor, motor principal también de muchas de ellas. Gracias, Carlos, por tu apoyo. Y habéis querido también estar en este World Blindness Summit, en esta Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos. Carlos, tuya es la palabra de Microsoft. Adelante. Muchas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a la ONCE por darnos la oportunidad de compartir con vosotros este tiempo, ¿no? Algunas reflexiones y algunas ideas que me surgen al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Y también al hilo de lo que estaba comentando Montse. Nosotros tenemos una doble visión en el tema del empleo de personas con discapacidad. Por un lado, como empleadores de personas con discapacidad, pero luego también como facilitadores de tecnología y de soluciones que permiten una inserción laboral más sencilla, ¿no?, de personas con discapacidad. Lo cierto es que en España la tasa de desempleo de las personas con discapacidad pues duplica la de las personas sin discapacidad. Está claro que algo está pasando para que no seamos capaces de favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. Y ahí, desde la visión de Microsoft, yo creo que tenemos que trabajar en diferentes frentes. Hay uno primero y muy relevante, que hay veces que se deja un poco de lado, que es el ámbito de la educación. Porque pensamos que realmente el eje de una inserción laboral de las personas con discapacidad está en garantizar una educación inclusiva. Una educación en la que los estudiantes con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes, y que se garantice que las personas con discapacidad tienen acceso a la mejor educación, como os decía, en igualdad de condiciones. Hay un dato muy relevante, y es que y tiene que ver con la formación en habilidades digitales, que al final es donde Microsoft actúa, ¿no? En los próximos 5 años, según un estudio de LinkedIn, se van a crear en España más de 2 millones de puestos de trabajo relacionados con la tecnología, con lo digital. Y son puestos de trabajo que no necesariamente van a estar en la industria de tecnología, no necesariamente en empresas como Microsoft, sino que todas las empresas, en cualquier sector de actividad y de cualquier tamaño, van a necesitar talento tecnológico, talento digital, para llevar a cabo sus planes de crecimiento, sus planes de transformación digital. Por lo tanto, hay una oportunidad clarísima de formación en habilidades digitales en los próximos años, y tenemos que garantizar que esa formación incluye también a las personas con discapacidad. En cuanto a la incorporación de personas con discapacidad en las empresas, vemos diferentes momentos y diferentes retos y oportunidades. El primero es en la adquisición de talento. Tenemos que mejorar cómo identificamos el talento disponible y cómo hacemos el reclutamiento de ese talento. Hay veces que personas con discapacidad, con un perfil que podría encajar en las empresas, no llegan a la última fase de selección,
por defectos en la manera en la que se plantean los procesos de adquisición de talento, por problemas a la hora de las entrevistas, donde de repente pues, los reclutadores no están bien formados y no son capaces de tener en cuenta la posible discapacidad de una persona. Creo que tenemos que trabajar muchísimo en la fase de adquisición de talento para garantizar la igualdad en el momento en el que personas con discapacidad se enfrentan a una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Una vez que ese sería el primer momento donde tenemos que actuar. El segundo momento en el que pienso que tendríamos que actuar es en el momento en el que lo que llamamos el onboarding, ¿no? O sea, cuando las personas ya están en la empresa y empiezan a trabajar. Y ahí lo que estamos viendo es que es fundamental tener el compromiso de la alta dirección de la empresa, por supuesto, pero también de todos los managers y de los equipos. Hay que garantizar y hay que asegurarse de que las personas con discapacidad pueden desarrollar su labor desde el primer día, que se les facilitan las adaptaciones técnicas necesarias, pero no solamente es importante la adaptación técnica, es también importante la adaptación del equipo, de las personas que van a trabajar con una persona con discapacidad, para asegurar que ese onboarding, ese aterrizaje en la empresa sea lo más fácil y sencillo posible. Y luego un último punto, que es el del desarrollo y la carrera. Todas las empresas estamos apostando por carreras largas de nuestro talento, por retener el mejor talento, y tenemos que asegurar también, y yo creo que no siempre pasa, que las personas con discapacidad tengan un desarrollo definido, que tengan posibilidades de desarrollo de carrera también en igualdad de condiciones, y que la discapacidad no sea en un momento dado un reto, una barrera a ese desarrollo profesional. Por lo tanto, mucho trabajo por hacer. Yo creo que estamos avanzando muchísimo, que la tecnología, por supuesto, es un habilitador y un facilitador de esos ejes que yo comentaba, pero desde luego encantado de hablar en el debate y en este panel de lujo que habéis montado, Fernando, sobre todos estos retos. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos, por esta primera intervención también y por el trabajo que hacéis desde Microsoft a nivel local y además también a nivel global. Nos acompaña a continuación también una empresa, creo que de referencia, referente también tanto en España como en el mundo, PwC, PricewaterhouseCoopers, y tenemos la suerte también de contar con la perspectiva también de cómo será ese futuro del trabajo de alguien que además lo ve cada día y lo ve desde el punto de vista de la operación y de la estrategia. Nos acompaña Hilda Benítez, responsable de recursos humanos, directora de recursos humanos de PwC España, una de las Big Four de referencia también en el mundo, y que para nosotros será un lujo conocer ese enfoque, esa perspectiva y tu opinión, Hilda. Pues adelante, tuya es la palabra. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias, Once y Lunion, por invitarme a esta cumbre. No puedo empezar sin antes darte la enhorabuena, Fernando, a ti, a Ignacio y a todo el equipo que sé que hay por detrás. Sé el trabajo que llevan estos eventos y creo que tengo que daros la enhorabuena porque creo que es un evento diferencial, único y tremendamente necesario en el tiempo actual, ¿no? La pregunta que nos habéis hecho en esta mesa no es una pregunta fácil, Fernando, ¿cómo va a ser el mercado laboral del futuro? Pero creo que es una pregunta que merece la reflexión y que merece que le dediquemos esta hora y media en esta mesa, ¿no? Desde mi punto de vista, el mercado laboral del futuro va a ser cambiante, va a ser extremadamente cambiante. Y creo que esto no es algo que venga o que se haya producido por el COVID. Creo que esto es que viene ya de antes, ¿no? Nosotros, ayer cuando reflexionaba y preparaba un poco la charla de hoy, ¿no? Este encuentro, reflexionaba y me acordaba que hacía 2 años habíamos publicado en PwC un estudio que se llamaba Workforce of the Future. En este estudio lo que intentábamos era vislumbrar cuál sería el futuro del mercado laboral en 2030. Y este estudio partía de una premisa fundamental, y era que ya hace 2 años y medio, estábamos viviendo una situación sin precedentes. Estábamos viendo cómo la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, todo eso ya estábamos vislumbrando que iba a generar un impacto brutal en el mercado laboral y que iba a ser tan disruptivo como el cambio que se había producido generaciones anteriores con la automatización, por ejemplo, del sector de la agricultura y del sector manufacturero.
En este estudio que publicábamos hace 2 años, recuerdo que conseguíamos desgranar una serie de tendencias del mercado laboral. Hablamos del impacto que iba a tener en empleos, en sectores, en la geografía, pero sobre todo en el informe lo que hacíamos, concluíamos y decíamos que ningún informe iba a conseguir ser concluyente sobre el futuro del mercado laboral. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que la característica que iba a marcar el mercado laboral del futuro iba a ser su carácter constantemente cambiante. Por lo tanto, lo que había que hacer era estar preparado para cualquier situación o cualquier escenario que pudiera venir. Hoy, y leyendo el informe 2 años y medio más tarde, creo que ese informe no podía ser más acertado. Yo creo que nadie pudo imaginar lo que hemos vivido durante este último año y medio y que realmente lo importante era estar preparados, ¿no?, para esta situación. La pregunta que me hago hoy, yo creo que es si realmente el COVID ha cambiado todas esas conclusiones o todas esas tendencias que nosotros identificábamos en ese informe ya hace 2 años y medio. Y desde mi punto de vista, yo creo que no las ha cambiado. Ahora en muchos foros se oye como el COVID lo está cambiando todo, y yo siempre digo que el COVID, que muchos de los cambios que estamos viviendo ahora no se han producido por el COVID, sino que el COVID lo que ha hecho es intensificar o acelerar cambios y tendencias que ya venían en curso. Y con el mercado laboral ocurre lo mismo, o sea, el mercado laboral está sufriendo una transformación, pero lo que ha hecho el COVID es imprimir velocidad a tendencias y a transformaciones que ya estábamos viendo y que son las que además van a marcar el mercado laboral del futuro. Y si hago un repaso a todas estas tendencias y a todas estas transformaciones que están en curso y que el COVID ha acelerado, yo creo que de cara a vislumbrar y a contestar a tu pregunta, Fernando, de cómo va a ser el mercado laboral del futuro, yo destacaría 3. La primera, y creo que es fundamental, aunque sea dura, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a una aceleración en la pérdida de empleos. Y esto porque se juntan 2 efectos. Yo creo que antes de la pandemia ya habíamos identificado que una serie de empleos se iban a perder por el impacto, que también lo han comentado mis compañeros anteriormente, de la tecnología, de la automatización sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a este efecto ahora se une el que se van a perder empleos por la desaceleración económica provocada por el COVID. ¿Y qué es lo más crítico de todo esto? Pues que hay empleos en los que se juntan los 2 factores. Hay empleos que están en riesgo de pérdida por la automatización y que además están en riesgo de pérdida por la desaceleración económica producida por el COVID. Y estos empleos van a sufrir una pérdida mucho más rápida de lo que esperábamos. Una segunda tendencia que también identificábamos es el cambio en el mix de sectores y mix de ocupaciones. En el mix de sectores yo creo que está claro y ya todos lo veníamos viendo, ¿no? Estaba disminuyendo el peso de los sectores manufactureros, ¿no?, el peso del sector de la agricultura, y estábamos viendo cómo incrementaba el peso relativo del sector servicios. Pero ahora lo que ha hecho el COVID es que ha amplificado muchísimo más esto, ¿no? Por daros un dato, nosotros antes prevemos que 3 sectores van a suponer el 70% de la generación de empleos a futuro, ¿no? Es decir, ha incrementado la concentración por sectores. ¿Y estos sectores cuáles son? ¿No? Es la pregunta. Pues por un lado el sector de salud y trabajo social, y yo creo que también hay muchos estudios que lo están apuntando ahora, el sector de servicios profesionales, científicos, tecnológicos, y por último el sector de la educación, que antes lo nombraba Carlos y me he acordado, muy importante, ¿no? Y por otro lado también tenemos un cambio en el mix de ocupaciones. Yo creo que muchas de las categorías actualmente más amplias de empleo van a ser desplazadas por la automatización, se van a perder porque esos puestos de trabajo se van a automatizar, ¿no? No obstante, es verdad que van a surgir nuevos puestos de trabajo y esto supone nuevos empleos y esto supone una oportunidad. Y la tercera tendencia que yo veo y que creo que es importante destacar también es la concentración geográfica del empleo. Nosotros antes de la pandemia ya preveíamos que la generación de empleo se iba a concentrar y, por daros un dato, por ejemplo, decíamos que 50 ciudades en Europa iban a aglutinar el 35% de la generación de empleo. Pues ahora, post-COVID, lo que prevemos es que esas 50 ciudades supongan el 50% de la creación de empleo. Es decir, se va a producir una concentración geográfica
de la creación de empleo. ¿Qué implica esto? Por explicarlo de forma más clara, pues que cada vez va a haber más personas que vivan en regiones o en zonas que van a tener tasas decrecientes de creación de empleo, con el consecuente desafío que eso supone para el mercado laboral. Eso sí, eso sería algo que podríamos decir, bueno, esto es negativo, pero quizás la parte positiva es que con el COVID, por ejemplo, se ha producido un avance muy rápido en todo lo que es el trabajo remoto, con lo cual a lo mejor asistimos a una concentración geográfica de la generación de empleos, pero puede ser que el desarrollo de estos nuevos empleos no tenga por qué realizarse en esas mismas ciudades, ¿no? Esto está por ver y lo veremos a futuro a medida que avance, ¿no? Estas tres características o estas tres tendencias que acabo de describir, yo creo que son tendencias que pueden estar más o menos identificadas y que podemos tener claras, pero lo importante es que el impacto negativo o positivo de estas tendencias depende de lo que hoy hagamos todos. Empresas privadas, sector público, sociedad civil, organizaciones, todos tenemos hoy, yo creo, la capacidad de impactar en lo que va a ser el mercado laboral del futuro. Y yo creo que hasta el momento lo cierto es que lo que hemos visto es que el COVID está afectando de manera desproporcionada a diferentes colectivos, ¿no? Y está golpeando duramente a colectivos que tradicionalmente han sido foco de inclusión, mujeres, personas de color, personas con discapacidad. Lo estamos viendo, ¿no? Con la irrupción de la pandemia han crecido las barreras para las personas con discapacidad y ha supuesto un freno en muchas ocasiones para el avance en la inclusión, y lo vemos en el día a día de las empresas, ¿no? Si pensamos en personas con discapacidad, pues el cambio en la accesibilidad a las oficinas, el cambio en las nuevas formas de trabajo, normas como la distancia social, todo eso supone un freno a la inclusión de personas con discapacidad. Y yo, por tanto, y aquí yo creo que también lo hemos visto en mujeres, en un informe que hemos publicado recientemente, en el que hemos dicho que va a ser necesario duplicar la velocidad de avance en generación de empleo femenino para recuperar todo el daño que ya ha hecho el COVID, ¿no? Esto es brutal, ¿no? Y yo aquí tengo que ser transparente, yo creo que existe un riesgo real de que el COVID revierta todo el avance que hemos hecho durante los últimos años en diversidad. Pero no obstante, yo soy positiva. Dicho esto, yo soy positiva. ¿Por qué? Porque creo que con lo que hemos visto en los últimos años y con lo que estamos viendo del COVID, yo creo que ya todas las empresas tenemos en nuestra agenda la obligación de avanzar más rápido en términos de diversidad e inclusión. Y creo que muchas ya lo estamos haciendo. Yo creo que muchas empresas ya estamos teniendo compromisos en términos, adheriéndonos a compromisos para crear empleos y mantener empleos en colectivos vulnerables. Creo que además estamos cambiando y estamos reflexionando sobre cómo cambiar nuestros procesos de personas para adaptarlos y para garantizar la inclusión. Creo que estamos apostando mucho por la sensibilización, por la eliminación de riesgos, y todo eso me hace tener este planteamiento y esta visión positiva, ¿no? Y para finalizar, y para no irme de tiempo y por concluir, yo creo sinceramente que tenemos la obligación, como he dicho, todos y cada uno de nosotros, de incluir la diversidad y la inclusión en la agenda de todas las empresas y de todas las organizaciones. Creo que tenemos el reto enorme de disminuir el impacto desigual de esta pandemia, pero creo también que tenemos la oportunidad, la inmensa oportunidad de aprovechar y hacer que todos estos cambios que hemos identificado vayan en beneficio de la inclusión. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Elda. Vamos regular de tiempo. Os pido, por favor, que nos ajustemos. Vamos a tener, para hacer esta primera ronda de intervenciones, vamos a tratar de ajustarnos a esos 5 o 6 minutos. Muchas gracias por la perspectiva también de PwC. Y tenemos ahora a continuación a SAP. Tenemos a Alba Herrero, directora de Recursos Humanos. SAP es una empresa líder también a nivel global, y con multitud también de casos de presencia, de casuística también y de buenas prácticas a nivel local. Pues tuya es la palabra, adelante. No sé si hay algún problema de conexión ahora. Bueno, mientras intentamos solventar este tema, vamos a pasar a la siguiente organización con la que estábamos
con la que estábamos también por orden también previsto en agenda. Telefónica es una de las empresas españolas más importantes en el mundo. Telefónica también tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con inclusión, con productos, con servicios que tienen que ver con inclusión y con un enfoque de negocio inclusivo también. Desde esa propuesta de valor, insisto, de una empresa española líder también a nivel mundial. Nos acompaña Agustín Cárdenas, director de transformación, negocio, empresas de Telefónica, y le quiero dar las gracias también, no solo por la presencia aquí también en esta cumbre mundial, sino también por ese ejemplo, que creo que es ejemplo global desde lo local también de Telefónica. Agustín, cuando quieras tuya la palabra. Adelante, por favor. Pues oye, muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a ONCE y la Unión por permitirnos participar en esta mesa. Yo creo que si algo ha pasado muy bueno para todos los que trabajamos en Telefónica es que desde lo que hemos vivido, ¿no? Desde marzo del año pasado, nos ven todo el mundo como mucho mejores. Y es que llegas de pronto y dices, oye, que soy de Telefónica, y te dicen qué bien ha funcionado la fibra, qué bien ha funcionado las redes móviles, qué bien que hemos podido trabajar, que hemos mantenido gran parte de la actividad de las empresas en la situación tan complicada. Y es que, bueno, los operadores en general, nosotros Telefónica en particular, veníamos haciendo una apuesta decidida porque las capacidades tecnológicas pudieran llegar a cada rincón de este país. Y yo creo que ha sido un momento en el que se ha puesto a prueba y efectivamente se ha visto que tenemos, bueno, nosotros no nos cansamos de decirlo, la mejor red que existe en Europa, ¿no? Nosotros apostamos a que el futuro del empleo va a estar muy relacionado con la digitalización, pero no entendido exclusivamente como la entrega de herramientas a los empleados, sino la transformación digital, que significa que los procesos, todos los procesos de las empresas van a sufrir una reflexión y un cambio que va adoptando tecnologías que permiten, bueno, pues entrar en una nueva era. ¿Qué debe de permitir la adopción de esa transformación digital a las compañías? Pues lo principal, ser más eficientes, ser más productivos, adoptar de forma más natural y rápida la innovación. Pero es que además creemos que estas adopciones de la tecnología pueden traer un beneficio muy inmediato relacionado con la sostenibilidad en términos de ecología. Lo hemos observado nosotros, bueno, pues desde que nos lo propusimos, hará algo así como 10 años, hemos reducido el 87% las emisiones de CO2, las que genera la operación de Telefónica. A día de hoy, todo el consumo energético que se necesita para mantener las redes operativas, por la que va todo el tráfico de nuestros clientes, es 100% de energías renovables. El 98% de los residuos que generamos se reciclan y además no solo lo hacemos para nosotros, los servicios de tecnología que le estamos dando a nuestros clientes están orientados a ser también sostenible. Creemos que una de las decisiones que tienes que tomar cuando eliges un producto tecnológico es si está alineado con tu visión de la sostenibilidad medioambiental de tu compañía. Hemos generado todo un proceso, los sellos EcoSmart, que además recientemente pues con una compañía externa nos ha ayudado a certificar que ayudan en el ahorro de agua, de producción de CO2, de energía y colaboran con el ciclo de la economía. Y bueno, para nosotros este es la verdadera razón de la adopción digital, de la adopción de las tecnologías, ¿no? Que puedan tener todo toda esta manera de repercutir a la sociedad y en tu propia compañía. Y es que la tecnología, además, nos iguala bastante a todos. Cuando hablamos en Telefónica de diversidad, lo hablamos bueno, en toda su amplitud. De hecho,
incluso en el comité de dirección de Telefónica existe la figura del sponsor de diversidad, que tiene que velar porque todos los procesos de la compañía, ya habéis ido mencionando algunos de los más relevantes, ¿no? Incluso en el momento de reclutar a los candidatos, de hacer la entrada en la compañía y de vigilar todos los primeros pasos, bueno, pues se haga con un ángulo, con una visión que aporte lo que buscamos. Y no lo hacemos por el bien de la humanidad, es que lo hacemos porque creemos que las compañías diversas, que las compañías que ponen foco en este ámbito son más ricas, son más innovadoras, van a generar productos más valiosos, van a ser más rápidas. Y por eso lo hacemos, ¿vale? Porque nuestro business case nos dice que en términos de empresa merece la pena invertir bueno, pues, en alinearnos con todo esto. Y si creemos que a alguien le está cambiando la vida la tecnología, es al director de recursos humanos. De pronto ha pasado de ser una unidad, bueno, pues como muy transversal, como muy oscura, como muy de debajo de la línea del botón. Pues de pronto el director de recursos humanos tiene la compleja tarea de buscar talento, de incorporarlo, de mantenerlo fresco, si no podemos captar el talento en el mercado, porque muchos de vosotros lo decíais, es difícil, no existen todos esos perfiles, pues construirlos desde dentro, con el reskilling, con el upskilling. Tenemos uno de los programas a nivel europeo más grandes en este ámbito, más de 25.000 personas en Telefónica están adquiriendo nuevos skills digitales, pero bueno, todo esto, para insistir, la digitalización, la adopción tecnológica viene con un cambio cultural en las empresas. Nosotros habíamos comenzado este camino hace años, como no podía ser de otra manera, y esto lo ha acelerado. Y si algo va a cambiar muchísimo, esperamos, en un país además como España, que tiene una enorme cantidad de pymes, es que esto no es una cosa exclusiva de las grandes corporaciones, ¿no? La tecnología viene a cambiar también el mercado de la pyme y justo tenemos que aprovechar todos los fondos que la Unión Europea ponga a disposición de este país para ayudar a un sector que sin ellos difícilmente podría adoptar esta transformación. Y por último, deciros que como creemos que en parte las políticas de recursos humanos son las que consiguen atraer el talento y mantenerlo, acabamos de firmar un nuevo convenio colectivo donde de manera universal ya indicamos que hay 2 días de teletrabajo a la semana en las actividades teletrabajables, más de 11.000 personas están en este colectivo. Construimos una nueva categoría, el Smart Working, que permite flexibilidad total a más de 5.000 personas en la compañía y además permitimos que aquellos que lo deseen puedan participar en un piloto de 4 días a la semana de trabajo. Algo que va a ser, yo creo, de enorme interés y que vamos a ver qué resultados tienen. Así que es la transformación digital lo que más va a cambiar el empleo a cortísimo plazo. Pues muchas gracias. Gracias Agustín, gracias a Telefónica también por esa perspectiva, por ese enfoque de producto, de servicio, también de cambio, de transformación, de cómo perciben también las empresas, cómo percibís ese cambio desde los clientes, desde las empresas también, y siempre interesante también este enfoque y sobre todo todas esas novedades que has compartido con nosotros, Agustín, desde Telefónica. Nos acompaña a continuación Sonia Viñas. Sonia Viñas es directora de la Fundación Universia y representa aquí a Santander España, que forma parte también de la cumbre y que forma parte también de algunas de las iniciativas y colaboraciones que desde el Grupo Social 11 se ponen en marcha. Sonia Viñas es una experta también en todo lo que tiene que ver con inclusión, con esa perspectiva también de trabajo inclusivo, o de enfoque de propósito inclusivo. Y Sonia, gracias por estar aquí. Adelante, tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias por contar con nosotros y desde luego enhorabuena por este evento y también bueno, pues, por todas las intervenciones que estáis haciendo que realmente están resultando muy, muy interesantes. Antes de nada, bueno, pues cuando hablamos del futuro del trabajo de las personas con discapacidad, la idea es hacerlo desde nuestra experiencia,
que en parte es muy coincidente con las ideas que estáis compartiendo esta tarde. En nuestro caso, el futuro del trabajo de las personas con discapacidad lo enmarcamos dentro de nuestra estrategia circular e interdependiente, interconectada, que bueno, pues tiene como 3 ejes de actuación siempre respetuosos con la Agenda 2030. El entorno, la educación y el empleo. En cuanto al entorno, creemos que el entorno al final lo que permite es una participación efectiva de las personas con discapacidad gracias a la innovación. En cuanto a la educación, que lo habéis comentado también varios de vosotros, realmente es necesaria una apuesta por la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento. Y por último, en relación al empleo, consideramos que al final, bueno, pues el acceso al empleo y el mantenimiento del mismo lo que proporciona es autonomía a las personas con discapacidad gracias a su talento. Bueno, todos estos 3 ejes que ahora desarrollaré muy rápidamente en estos 5 minutos, los vinculamos como a 3 niveles de impacto, es decir, conectar con el entorno, mejorar a través de la educación y transformar la vida de las personas a través del empleo, que también se ha comentado. Estos 3 puntos y cómo los enmarcamos para afrontar esta era post-COVID en el ámbito de la inclusión de las personas con discapacidad, como decía, voy a desarrollarlos muy rápidamente. En relación al entorno, lo que nosotros vemos es que la discapacidad se genera sobre todo en la interacción con ese entorno y bueno, lo que hacemos es dividir en 2 ámbitos de actuación fundamentales. El primero, la accesibilidad física y digital. En este nuevo escenario tenemos la oportunidad de generar espacios productivos comunes, accesibles e inclusivos desde el principio. Y después está el tema de la sensibilización y concienciación, que es algo en lo que yo al principio, bueno, pues como que no reparaba demasiado, pero sí que estoy viendo una correlación directa entre áreas sensibilizadas y concienciadas y una mejora en la inclusión. Es decir, necesitamos de una vez por todas romper los estereotipos y los prejuicios que existen con la idea de eliminar la discriminación, que ya no es tanto una discriminación directa, pero sí que seguimos percibiendo cierta discriminación indirecta. En un segundo ámbito, en esa segunda E, la de educación, nosotros nos centramos en la educación superior, que desde luego ya no solamente las empresas, sino las instituciones de educación superior también se están enfrentando a grandes desafíos de transformación tecnológica y digital, y unido a esto a bueno, pues la necesidad de crear valor, ya no solo centrarse en lo que es la educación y la investigación, sino empezar a desarrollar lo que se llama la tercera misión de la universidad, pues para impulsar temas como el emprendimiento, la innovación o el compromiso social. En este marco de actuación, dentro de la educación, lo que hemos visto durante este tiempo y que se está acelerando es la necesidad de poner al estudiante en el centro y respetar su diversidad. Se ha comentado también, pero el tema del nivel formativo y de la necesidad de aprendizaje continuo creemos que es y será determinante para garantizar el empleo de calidad de las personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta que ya está existiendo y va a existir más, bueno, pues una destrucción neta de puestos de trabajo, sobre todo de puestos de trabajo automatizables en un futuro y, bueno, y ya empezamos a verlo. Este tipo de puestos tradicionalmente ha sido nicho de mercado de muchas personas con discapacidad. Por tanto, en este momento necesitamos, desde luego, enfocarnos para ofrecer una recualificación y que, bueno, pues que esa destrucción se traduzca también en una oportunidad futura de empleo. Y por último, esa tercera E, que además es la que vincula directamente con el tema de la inclusión laboral, la del empleo, que aquí, bueno, pues lo que nos gustaría es resaltar algunos de los puntos beneficiosos que nosotros consideramos respecto al futuro del trabajo de las personas con discapacidad. Para nosotros, bueno, pues son 3, que son la transformación digital, la flexibilidad en el trabajo y el impulso de la cultura inclusiva. Respecto a la transformación digital, que, bueno, que desde luego están convenciendo todas las empresas y no solamente las empresas digitales, se ha visto desde luego acelerado por la pandemia,
pero nosotros consideramos que puede ser una oportunidad para las personas con discapacidad para construir pues, un entorno laboral más inclusivo y más igualitario. Y aquí hay un tema interesante que es que este incremento de las posiciones STEM en ámbitos como, por ejemplo, la inteligencia artificial, consideramos que necesita de personas con discapacidad en los equipos para generar modelos sin sesgos. Un segundo ámbito es el tema de la flexibilidad del trabajo. Existe un auge de lo que llaman la economía colaborativa, del fin del trabajo tal y como lo conocemos, y la previsión de que cada vez se va a favorecer el trabajo online y por proyectos. De nuevo, este modelo creemos que solo será positivo para quienes tengan una adecuada formación y quienes se dediquen a una profesión de alta demanda. Y un tercer punto es el tema de la cultura inclusiva, que bueno, desde luego tiene que ser respetuosa con la diversidad y ya a nadie se le escapa que la diversidad humana genera riqueza en las organizaciones. Y ya para terminar, aparte de los beneficios, creo que sí que me gustaría dejar como dos desafíos que nosotros hemos detectado respecto al futuro del trabajo de las personas con discapacidad. Uno es el retraso en la edad de jubilación, es decir, que vamos a tener una población activa envejecida y, por tanto, con más posibilidades de generar una discapacidad sobrevenida. Y un segundo desafío, que también se ha comentado, es que no nos podemos quedar solo en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad, sino también el desarrollo de las personas con discapacidad para que sean líderes, referentes y protagonistas de su propio cambio. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia, por tu participación, también por vuestro trabajo en todo lo que tiene que ver con la inclusión. Creo que sois una entidad de referencia también en España y fuera de España ahora mismo, tanto Universia como la Fundación Universia y, por lo tanto, también Santander. Nos acompaña a continuación la Universidad en Internet, la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y tenemos la suerte también de contar con Jorge Torres. Jorge Torres es el director ejecutivo del Departamento de Innovación y del Observatorio del Conocimiento de la UNIR. Creo que es una empresa también pionera en todo lo que tiene que ver con inclusión, en todo lo que tiene que ver con seguir dando pasos a través de Internet, y donde, Jorge, pues es un placer escucharte también, y adelante, es el turno de la UNIR. Jorge, tuya la palabra. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Primero, agradecerles que nos den la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones y también sumarnos a este espacio en donde es importante transmitir algunas ideas que pueden ayudarnos a tomar acción. Esta pregunta que se nos plantea es una pregunta, desde luego, pertinente y que nos va a permitir, digamos, transmitir nuestra posición como universidad. Desde luego, UNIR, que es una universidad en línea, que tiene 5 instituciones en diferentes países y que apuesta firmemente por toda la innovación de la oferta formativa. Desde luego que nuestra ilusión es que todos nuestros estudiantes puedan tener grandes posibilidades y, desde luego, nuestra comunidad universitaria es incluyente, inclusiva y que le permite desarrollar las capacidades que son pertinentes para incorporarse en su vida profesional y, desde luego, personal. Nosotros, digamos que en todo esta mare magnum que ha representado el COVID, yo quisiera plantearlo como si fuese, digamos, una metáfora, si se me permite, como el safety car, ¿no? En el sector educativo, muchas universidades tenían dentro de su visión poder incorporar cada vez más tecnología para poder favorecer en espacios de aprendizaje cada vez más ricos e inclusivos, utilizando desde luego la tecnología. Sin embargo, con la pandemia todo, como han comentado algunos compañeros, se ha acelerado de forma dramática, ¿no? Muchas universidades en muy poco tiempo se han incorporado a una infraestructura tecnológica que les permita poder dar servicios educativos a sus estudiantes. Muchas de ellas, universidades públicas, privadas, se han quedado paralizadas inicialmente para cómo atender la necesidad formativa en sus comunidades universitarias. Nosotros,
al ser una universidad en línea, desde luego pudimos observar que el mundo digital no se ha paralizado, ¿no? en todo este entorno COVID, y que algunas han tardado un poco tiempo para poderse incorporar. Desde luego, en todos los sectores el empleo, como se ha dicho, pues está en riesgo, ¿no? Y también se ha planteado que la aceleración en la adopción de la tecnología, inclusive en el sector educativo, cada vez se está dando en pasos agigantados, y desde luego esto hace que muchos empleos puedan desaparecer. Es decir, se ha planteado que en los próximos 3 años desaparecerá el 50% de los empleos que son desarrollados por humanos, y que incluso buena parte de la juventud que hoy está en la primaria, cuando termine sus estudios universitarios, se dedicarán a profesiones que a día de hoy no existen, ¿no? Y esto hace que nosotros veamos muy de cerca este gap de habilidades y capacidades que hay entre lo que demanda el mercado laboral, las empresas, y lo que las universidades están formando. Como he dicho hace un momento, la UNIR es una universidad que apuesta por la innovación en la formación, no solo en títulos oficiales. Por dar algunos datos, nuestra universidad tiene en su catálogo más de 250 títulos oficiales, es decir, entre grados y maestrías o másteres universitarios, y que además amplía enormemente su oferta formativa en títulos no oficiales en diferentes formatos, ya sea a manera de expertos universitarios, másteres no oficiales, pero sobre todo también en formatos que están orientados en la formación para el trabajo, ¿no? Esto, desde luego, está acompañado con la visión estratégica de poder formar en las capacidades que demanda el mercado laboral. Nosotros, desde luego, entendemos que estamos frente a un reto para poder transformar el mercado laboral, desarrollar nuevas habilidades y capacidades que les permitan a las personas incorporarse a ese entorno laboral cada vez de mayor calidad que puede obtener, y sobre todo ampliando sus posibilidades y enriquecer mejorar su calidad de vida. Desde luego, nosotros como universidad utilizamos diferentes esfuerzos para poder mantener las claves, o sobre todo recuperar esas claves que nos demanda el mercado laboral. Nosotros, como has mencionado, Fernando, hemos desarrollado un observatorio de conocimiento que nos permite poder identificar cuáles las grandes tendencias que el mercado laboral está teniendo, no solo en España, sino en diversos países del mundo, y que nosotros, a través de un lago de información, recuperamos todas las ofertas que día a día se están depositando en diversos portales para poder entender y procesar a través de técnicas de inteligencia artificial cuáles son los perfiles que más demandan en el mercado laboral, y sobre todo cuáles son las capacidades que son requeridas para desarrollar esos perfiles. Desde luego, nosotros toda esta información lo hacemos a través de técnicas de inteligencia artificial para poder analizar todas estas ofertas y a partir de ahí detectar cuáles son las competencias que son más importantes para poder conformar programas y así desarrollar estas capacidades y, por tanto, generar oportunidades de mejores empleos para nuestros estudiantes. Nosotros hacemos estudios cotidianamente para poder identificar, por ejemplo, en la época de la pandemia, como se ha dicho, pues teóricamente han crecido los empleos en teletrabajo. Sin embargo, nosotros, al revisar los datos, podemos apoyar esas hipótesis o incluso, digamos, contrarias a las hipótesis que se plantea, ver los números realmente que nos demuestran si el teletrabajo ha incrementado o ha disminuido y en qué sectores, en qué áreas funcionales. Nosotros cotidianamente utilizamos esta información para poder detectar grandes oportunidades formativas que permitan construir programas que sean pertinentes para nuestros alumnos. Desde luego, todos estamos frente a esta gran posibilidad que nos plantea el COVID. Sabemos que hay una brecha importante en cuanto a los perfiles que demanda el mercado laboral y, sobre todo, la formación que requieren las personas para acceder a esa oferta de empleo. Y desde luego nosotros como universidad estamos interesados en poder desarrollar
estas capacidades que son pertinentes y, por tanto, dar estas mejores oportunidades a nuestros estudiantes. Pues muchas gracias. Gracias Jorge por la presentación, también por el trabajo que estáis haciendo, desarrollando desde la UNIR, y por el trabajo también que estáis desarrollando desde ese observatorio. Creo que ser una universidad online también es un elemento disruptivo desde el punto de vista de las posibilidades, las opciones en términos de inclusión, y creo que, insisto, tenemos aquí un plantel de lujo sobre el futuro del trabajo y las tendencias de todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo del trabajo. Nos queda media hora. Si somos disciplinados, yo creo que podemos tener 5 minutos todavía cada uno. No sé si ha sido posible la conexión, estamos intentando la conexión con SAP, con la persona que iba a intervenir. No sé si esto lo hemos podido recuperar. ¿No? Si os parece, continuamos con la mesa. A mí me gustaría formular una pregunta a cada uno de los intervinientes, ¿no? Destacar el grandísimo interés que tiene esta mesa para el futuro también desde esa perspectiva de inclusión, y que ha desatado en todas las regiones del mundo desde las cuales están ahora mismo escuchándoos y están conectados, para conocer y compartir también con sus respectivas organizaciones todo lo que estáis aquí compartiendo y todo lo que nos estáis aquí contando. Desde el punto de vista de Manpower, Montse, nos has contado también vuestro compromiso, vuestra estrategia también global en términos de sostenibilidad, en términos de inclusión, pero me gustaría saber, creo que sois un caso de libro, un business case también perfecto para conocer un poco el futuro de este trabajo desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de la evolución y de esa revolución que estamos viviendo, y de cara al apoyo que dais a las empresas para buscar talento dentro de esta batalla por el talento que algunos habéis comentado también, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que son ahora mismo más demandadas por las empresas, tanto desde el punto de vista directo como indirecto en su cadena de valor, y sobre todo, en qué sentido se pueden aplicar para potenciar los entornos inclusivos y más diversos? Montse. Sí, gracias, Fernando. Bueno, yo quiero remarcar, y hilando con lo que hemos dicho todos, que justamente para esto, ¿no?, esta aportación de valor, bueno, hay dos cosas que son fundamentales y van a ser fundamentales, que es la educación y la formación, es decir, el cambio de los modelos educativos en las formas y en el fondo, es decir, para las personas y para cómo esto evoluciona vinculado a la demanda de las empresas y a lo que se va a necesitar para esta sociedad del futuro. Y el segundo es la responsabilidad individual, es decir, la formación va a ser importante, el conocimiento es importante y tenemos que tenerlo muy claro, porque ya lo hemos dicho, que se van a necesitar cada vez, la aportación de valor va a ser a través de la persona, los puestos van a ser más cualificados y quien no pueda aportar este valor se va a quedar fuera del mercado laboral. Por lo tanto, la formación es importante, muy importante. La formación permanente es lo que nos va a permitir estar empleables a lo largo de la vida. Por lo tanto, también por parte de las organizaciones tienen que fomentar estos entornos que faciliten esta empleabilidad, este aprendizaje y esta transformación, pero hay una responsabilidad propia individual que debemos ir adaptándonos y formándonos permanentemente para ir adaptándonos a este cambio permanente que comentaba antes Elda también, que va a quedarse y va a ser así para el futuro. Pero en cuanto a fuera de estas competencias, esta formación, este conocimiento que debemos tener como base, hay unas competencias que cada vez más también se están demandando. Sabíamos que unos 2-3 años atrás las competencias más demandadas o el gap que estaban hablando tanto a nivel industrial como a nivel servicios, lo que se estaba diciendo es que se necesitaban personas con capacidad de buenas capacidades de comunicación, capacidad de trabajo en equipo, resilientes. En este último estudio reciente que he comentado antes de desajuste de talento, a estas le han pasado por delante, a 3 básicamente competencias que son cada vez más necesarias, que son la capacidad de liderazgo. Necesitamos personas que lideren proyectos, que lideren organizaciones, pero con un liderazgo muy diferente. Estamos
cada vez más en modelos mucho más humanistas, por lo tanto este modelo de liderazgo también está cambiando como se está transformando la organización. El 26% de las organizaciones también que destacan que necesitan otro tipo de competencias es esta capacidad de compromiso, que va también muy relacionado con el de liderazgo, y la iniciativa. Entonces, estas competencias que hablamos mucho más sociales, que son realmente unas competencias, pues lo que estábamos diciendo, que quizá nos la ha traído también o lo ha acelerado la pandemia, ¿no? Estamos transformándonos, y ojalá sea así, en organizaciones mucho más humanistas, donde la persona realmente tiene que estar en el centro y donde la persona tiene visión, tiene palabra, tiene exigencias también respecto a las organizaciones. ¿Qué vemos en contraposición a esto o complementariamente a esto? Y también lo comentaba Sonia y lo hemos comentado varios, que la flexibilidad está siendo como el antídoto, o puede ser el antídoto tanto para fomentar o favorecer la inclusión de diferentes personas con discapacidad o no discapacidad, con diferente edad, con diferente formación, pero esta flexibilidad que 8 de cada 10 personas está exigiendo a las organizaciones, y que muchas de las organizaciones están ya transformando, como comentaba Agustín, ¿no? Estos modelos mucho más híbridos, mucho más flexibles, con diferentes oportunidades para todos, puede ser y debe ser este antídoto a la inclusión y a la flexibilización de las estructuras para permitir estos modelos mucho más amplios, mucho más humanos y mucho más flexibles. Entonces, en cuanto a competencias, diríamos que mucha formación y sobre todo estas competencias más sociales, y flexibilidad individual y organizacional. Gracias. Muy bien, pues gracias Montse, y gracias a Manpower Group por la respuesta y por los contenidos también desde ese observatorio, creo que privilegiado de lo que está ocurriendo en todo el mundo y de lo que va a ocurrir. Carlos, desde la perspectiva de Microsoft, ¿cómo ha cambiado la pandemia el entorno laboral? Y sobre todo me gustaría saber, para compartirlo también con el resto de personas que nos escuchan, que nos siguen desde todo el mundo, si desde Microsoft, consideráis que todos estos cambios son pasajeros o son definitivos, es decir, han venido para quedarse. Y sobre todo también, por último, ¿cuál es el rol o qué rol juega la accesibilidad en todo esto, desde el punto de vista del futuro del trabajo? No como algo que es para unos pocos, sino como un elemento facilitador para todos los usuarios y que mejora la vida de todas las personas. Carlos. Vamos a ver, la verdad es que la pandemia ha demostrado que otro modelo de trabajo es posible. Yo creo que todas las organizaciones en mayor o menor medida han apostado por modelos de trabajo remoto, por modelos de aprendizaje remoto, y han funcionado, que es lo importante. Yo creo que en este punto volver a una vieja normalidad anterior a la pandemia sería un paso atrás bastante importante. Es cierto que muchas empresas ya habían empezado a trabajar en modelos de trabajo remoto. Como decía Elda, COVID ha acelerado esa tendencia. Lo que no tendría sentido es ahora volver a un esquema de trabajo presencial como el que muchas empresas tenían antes de verse forzadas a tener que plantear modelos de trabajo a distancia, ¿no? Antes de la pandemia, según los datos que maneja Microsoft para España, antes de la pandemia un 15% de las empresas contaban con una estrategia de teletrabajo, ahora son cerca del 85%. Es decir, la tendencia está clara. Y yo creo que volver a lo anterior sería un gran error. Habéis hablado varios sobre transformación digital y sobre la importancia de la tecnología en este cambio del modelo de trabajo. A mí me parece que también es fundamental hablar, y Monse lo mencionaba ahora, de transformación cultural. De nada vale tener la mejor tecnología, hacer esa transformación digital, si no tienes una transformación cultural que soporte ese nuevo modelo de trabajo. Y fíjate, cuando nosotros hablamos de lo que va a ocurrir, de cómo va a ser ese trabajo a partir de ahora, nosotros hablamos de un modelo de trabajo híbrido en el que ni siquiera marcamos porcentajes de tiempo para trabajar en casa o en la oficina. No decimos, los empleados deben estar 2 días en casa y 2 en la oficina. No. Nosotros lo que decimos es que
cada empleado, en función de sus preferencias y en función de sus necesidades, debe decidir y debe poder decidir si trabaja desde su casa, desde la oficina, desde un espacio de coworking y además cuándo trabaja. Si prefiere trabajar en una jornada, digamos, normal, si a lo mejor tiene otros modelos y prefiere trabajar a lo mejor más tarde porque en un momento dado a lo largo del día tiene que hacer alguna tarea personal. Es decir, modelos de trabajo totalmente adaptados a las necesidades de cada empleado. Y en ese sentido, yo creo que estos modelos híbridos son precisamente los que garantizan el que las personas con discapacidad puedan tener un mejor encaje en las organizaciones, porque pueden adaptar su jornada laboral, su modelo de trabajo a sus necesidades y a su situación personal. Eso teniendo en cuenta que hay un riesgo claro, y es que igual que todas las empresas hemos hecho un esfuerzo muy importante por adaptar los puestos de trabajo, por hacer accesibles nuestras oficinas, etc. Si una persona con discapacidad está trabajando desde su casa porque prefiere trabajar desde su casa, lógicamente tiene que tener también un entorno totalmente accesible, con todas las ayudas técnicas que necesite, con toda la tecnología que le permita desarrollar su trabajo como si estuviera en la oficina en igualdad de condiciones que el resto de los empleados. Muchas gracias. Gracias Carlos por ese enfoque, esa perspectiva también y compartir esta experiencia también de Microsoft. PwC, me gustaría, habéis compartido antes, Elda, habéis compartido antes en tu intervención algunos de esos estudios que tenéis, en los que habéis trabajado también y que incluso desde el punto de vista de la anticipación pre-pandemia, luego hay cuestiones que ha confirmado la pandemia también, en línea con lo que acaba de comentar ahora Carlos, ¿no? Has hablado antes de diversidad, de inclusión, por qué la diversidad es importante en este entorno post-COVID, has mencionado antes también, pero desde el punto de vista de una Big Four, desde el punto de vista de una firma como la vuestra, en el mundo de los servicios, ¿cuáles son las competencias y escenarios previsibles, y desde el punto de vista presente, futuro del empleo, que entendéis como absolutamente críticas o esa especie de must que tienen que tener esos aspirantes a esas posiciones? Adelante, cuando quieras. Buena pregunta, Fernando. Yo creo que el tema de las competencias es una de las cuestiones que está generando más debate últimamente en los círculos de personas y de directivos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque es fundamental. En la medida en la que sepamos cuáles van a ser esas competencias clave más del futuro, vamos a poder preparar a nuestros profesionales y vamos a poder preparar a las personas que van a incorporarse al mercado laboral, ¿no? Ahora mismo hay muchas competencias que yo creo que son críticas. Monse ya ha adelantado algunas con las que estoy muy de acuerdo, y yo si tuviera que destacaría 3. La primera es, sin lugar a dudas, el autoaprendizaje. Creo que en un contexto como el actual, el autoaprendizaje y la capacidad de aprendizaje y la formación continua es absolutamente un must, pero este autoaprendizaje creo que es complejo, porque el autoaprendizaje en sí mismo es un skill, es decir, hay que aprender a aprender, ¿vale? Y ahí viene la dificultad, yo creo, del aprendizaje. La segunda sería para mí todo lo relacionado con las soft skills, y puede parecer esto paradójico, ¿no? Porque hemos hablado, yo creo que todos, ¿no?, del futuro del mercado laboral como un mercado laboral más tecnológico, más basado en herramientas, en tecnologías, y a su vez decimos que los perfiles del futuro van a tener que tener más soft skills, ¿no? Pues es precisamente por eso, porque al final, si las tecnologías y las máquinas se van a ocupar de una serie de tareas más básicas, ¿no?, la potencialidad de las personas va a radicar precisamente en estas soft skills que las máquinas no van a tener, ¿no? Y por último, yo diría que es la innovación o la agilidad, ¿no? En este contexto en el que nosotros vemos como todos nuestros clientes, por ejemplo, de PwC, se enfrentan cada día a problemas diferentes, pues realmente todas las organizaciones van a necesitar personas que sean innovadoras, que sean capaces de traer nuevas ideas, de resolver los problemas de forma diferente y que sean capaces de traer soluciones de forma rápida. Y esto tiene, yo creo, que una relación directa, clara con la diversidad, ¿no? Yo creo que la relación entre diversidad
y innovación. Se ha hablado muchísimo de esta relación durante años y yo creo que es clara, ¿no? En la medida en la que tengamos perfiles diferentes, con diferentes backgrounds, cuando tenemos este tipo de perfiles es cuando se generan las mejores ideas y cuando se adoptan planteamientos totalmente diferentes y cuando se co-crean las mejores soluciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Elda. Creo que son muchas cosas todas interesantes las que están saliendo. Creo que habría aquí espacio para completar varias horas de mesa. Telefónica. Antes compartías con todos nosotros, Agustín, algunas experiencias y algunas reflexiones vividas durante la pandemia, ¿no? Yo creo que si muchas de esas cosas fueron posibles durante la pandemia y esa conectividad fue posible, ocurría y tuvieron lugar gracias a empresas como Telefónica, gracias a empresas como Microsoft y gracias, en definitiva, a la tecnología, ¿no? Creo que sois un referente también en España, en el mundo, y desde España para el mundo también. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la llegada del COVID-19 ha acelerado muchos de los procesos de digitalización en las empresas. Si algo lo imaginábamos como un proceso que podía llevar antes de la pandemia, pues 6 meses o 1 año o 5 años, yo creo que todo eso se ha acelerado y si antes era voluntario, hoy ya es obligatorio, ¿no? Creo que hemos ganado en flexibilidad, en ser más dinámicos también y sobre todo desde ese enfoque de futuro del trabajo, cuál es la empresa, cómo será la empresa de los próximos 15, 20, 25 años, ¿no? Vosotros habéis sido testigo de esto, consolidando también tendencias, poniendo sobre la mesa también nuevas pistas sobre ese trabajo que vendrá. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son esas pistas? ¿Y cuáles son también vuestros enfoques ahora mismo, teniendo en cuenta todas estas circunstancias? Agustín, adelante. Bueno, lo has puesto muy sencillo, 15 o 20 años. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo creo que la tecnología no va a impactar exactamente igual dependiendo de la industria, ¿no? Precisamente la industria retail, la industria manufacturera, me parece que va a afrontar el reto del mayor cambio. Europa había prescindido bastante en pro de sectores servicios y creo que la tecnología 5G, el mundo del Internet de las cosas, va a permitir una fábrica, una industria que ahora mismo ni vislumbramos. Todo esto va a suponer un cambio enorme en los perfiles de personas que van a trabajar en estos sectores y de la demanda de skills de estos profesionales. Así que uno de los sectores que vamos a ver cambiar mucho es justo el de la industria. Y es que ahora mismo es un proceso, todos los procesos industriales están muy atados a la forma en la que hemos percibido durante mucho tiempo una cadena de fabricación, ¿no? Un proceso absolutamente lineal. En la medida de que vamos digitalizando cada trozo de esta cadena, aparece muchísima más flexibilidad en cada uno de ellos y veremos que se va adaptando mucho más a lo que exige el usuario, ¿no? Que es la casi personalización del producto en características, en plazos. Así que, bueno, un entorno que va a sufrir un cambio enorme. Probablemente la educación, y lo habéis mencionado varias personas, va a sufrir un cambio también relevante. Y es que estamos acostumbrados a una forma en la que planteamos los ciclos formativos, en el que desde que empezamos a trabajar se plantea el plan de estudios, se pone en marcha, como que todos tenemos la sensación de que pasa demasiado tiempo, ¿no? Y cuando tenemos a los primeros profesionales ya con ese ciclo, se nos ha quedado a lo mejor un poco anticuado. Yo creo que esto va a cambiar mucho y seguro que Jorge nos puede hablar de ello, que vamos a intentar ser más cercanos a la hora de poner en marcha los ciclos de formación a las necesidades de las empresas, a llevarlos a esta empresa y a que se mantengan formados. Creo que esto va a cambiar enormemente, que hemos visto que somos mucho más dados a cambiar nuestro comportamiento cuando algo nos lo exige. Hemos demostrado muchísima más flexibilidad, nuestra tecnología también lo ha demostrado y esto en el sector educación se va a notar muchísimo. Y algo que a veces se nos olvida, ¿no? Y es el propio sector sanitario. Ha demostrado a través de la ciencia
una capacidad enorme de respuesta, ¿no?, ante un hecho que nosotros en nuestra vida no habíamos visto en esta magnitud. Bueno, pues ya empieza a ser casi difícil que uno diga, ¿para qué tengo que ir a la consulta, ¿no? Si no existe una excusa real, una necesidad imperiosa. ¿Cómo es posible que para mi tratamiento, que siempre es igual, que año tras año voy a tener que estar reportando las mismas variables? ¿Cómo no podemos tecnificar esto? Bueno, pues me parece que la sanidad va a tener una transformación enorme precisamente por la adopción de estas tecnologías que nos han demostrado que, bueno, que es perfectamente viable, ¿no? Así que yo creo que analizando cada industria o cada vertical, pues es que es difícil que no vaya a ocurrir grandes cambios después de lo vivido. Y claro, en países como España, donde pues, el turismo, el sector servicios tan relevantes, esto pues, va a tener especial impacto porque a priori esos puestos de trabajo son más difíciles de remotizar, ¿no?, o de poder teletrabajar, que a mí me parece que es la gran tendencia que hemos visto que se va a consolidar, ¿no? Lo veíamos en nuestros estudios, casi el 84% de las personas que han teletrabajado están muy satisfechos con la experiencia y la mayoría de directivos de las compañías que han tenido a su plantilla o parte de ella teletrabajando también están contentos con los resultados. No vamos a volver a la situación anterior y esto va a suponer un cambio enorme. Las empresas van a tener que pensar en la experiencia del empleado. Durante mucho tiempo hemos pensado en la experiencia del cliente. Bueno, pues señores, hay que centrarse en dar la experiencia de empleado, a veces en un sitio que no es la oficina, ¿vale? Todos hemos hecho grandes esfuerzos para que las oficinas fueran inclusivas, pues ahora todo ese esfuerzo también hay que llevarlo hacia otros puntos. Y cuidado con la seguridad. Venimos en el que todos hemos aceptado reducir en parte la seguridad y estamos haciendo mucho trabajo a través de Internet. Las empresas se tienen que tomar en serio que un domicilio de un empleado es una sede de la oficina. Va a ser atacada y vamos a tener que poner los instrumentos necesarios para defendernos. Y no solo eso, es que un empleado en ese punto remotizado va a necesitar cambiar su portátil, que le solucionen un problema en el dispositivo móvil. Pues todo esto tendremos que hacer que la gestión de estas tecnologías se puedan hacer de forma distribuida. Esto es un cambio para las empresas que hacemos servicios tecnológicos y un cambio para la experiencia de empleado. Y bueno, hemos sacado, aprovechando toda esta experiencia, un producto que se llama Movistar Salud, que es precisamente llevar la experiencia por videoconferencia al empleado de cualquier empresa, que cuando lo analizamos, intentar que una persona no esté preocupada por su salud o pueda tener una respuesta muy rápida ante un problema, es una persona más satisfecha, es una persona más productiva y, bueno, pues la tecnología también nos va a ayudar para esto. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín, por compartir también estas reflexiones al hilo de ese futuro. Antes hacíamos la reflexión sobre esos 20, 15, 25 años, la incidencia, las tendencias, las realidades que adivinamos que se pueden presumir. A veces lo arriesgado es no arriesgarse, por eso hay que intentar pensar en ir más allá de lo que tenemos, de lo que conocemos y de lo que vendrá, ¿no? Desde Santander, una entidad de referencia en España, entidad financiera de referencia también en el mundo, y desde la perspectiva, en este caso, de la Fundación Universia. Sonia, en este contexto de pospandemia, que sin lugar a dudas va a compatibilizar, lo acaba de comentar y compartir Agustín, el teletrabajo, la presencialidad como un componente o con un componente de transformación digital, ¿cómo entendéis, sobre todo, el cómo y el cuándo, cómo deben ser los pasos a seguir en este sentido? Nos quedan 10 minutos, 5 para cada uno. Sonia, os pido aquí ajustados al tiempo. Adelante. En menos. Muy bien, yo creo que, bueno, que aparte que hemos coincidido comentar todos acerca de la oportunidad que ha supuesto el teletrabajo, ¿no? Y la constatación de que en un porcentaje muy elevado todos hemos estado satisfechos, al menos en parte en esta situación. A veces preguntas a la gente y dice, oye, pues es de las cosas buenas que nos llevamos de esta situación que hemos vivido. Pero sí que es verdad, y ligado a lo que comentaba antes,
al final sí que tenemos que tener en consideración que creo que ha sido positivo también para empleados con discapacidad y que se abre una oportunidad, pero de nuevo, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que solo los empleos cualificados van a tener más opciones de desarrollarse en empleos online. Hay una larga lista de profesiones cualificadas que se pueden hacer desde luego desde casa y muy pocas sin cualificación. En el caso del Grupo Santander, ya existía antes de pandemia la posibilidad de teletrabajar, así que, bueno, pues en el momento así más crítico, cuando, bueno, pues de la noche a la mañana nos tuvimos que ir a casa, pues logramos que más de 100.000 empleados pudieran trabajar en remoto, pues gracias desde luego a la capacidad tecnológica y de comunicación que también se ha comentado. Durante este tiempo, bueno, pues uno de los aprendizajes que hemos obtenido, y lo comentaba también Carlos, es que para nosotros lo mejor es el modelo híbrido y flexible, lo que nosotros ya llamábamos flexiworking. Y no sé por qué, pero casi siempre tendemos a confrontar de manera binaria dos situaciones, pues trabajo presencial versus trabajo en remoto, en vez de intentar construir un tercer escenario diferente que produzca innovación y avance y extraiga quizás, bueno, pues lo mejor de las dos situaciones. Y ahí realmente es donde queremos estar, ¿no? Lo que no sabe mucha gente es que efectivamente ya tenemos implantado el teletrabajo, pero que la primera vez que planteamos un modelo de teletrabajo en el grupo fue precisamente en el 2008 con la incorporación a nuestro equipo de una mujer con gran talento y potencial, pero con una gran discapacidad. Esto me lleva a pensar que las situaciones que presentan necesidades especiales producen cambios más avanzados. Y esto me encanta, cuando la innovación emana desde la perspectiva de la discapacidad hacia la población general, porque produce un cambio de paradigma respecto a lo que se presupone, ¿no? Pues tenemos la pandemia, también la discapacidad, cuando llevamos y estresamos determinadas situaciones, avanzamos más rápidamente en el cambio. En el caso de Fundación Universia, bueno, pues la verdad que desde el inicio vimos la oportunidad del teletrabajo respecto a las personas con discapacidad, teniendo la referencia de que el 40% de los estudiantes con discapacidad escogían una educación a distancia, pues siempre hemos creído que esto se podía, desde luego, extrapolar al mercado laboral. En 2009, junto precisamente Fundación 11, desarrollamos un proyecto gracias al Fondo Social Europeo que se llamaba Televislab. Lo recordaba el otro día con Virginia, ¿no? Que estábamos ahí participando en el proyecto. Que precisamente era para favorecer el teletrabajo de mujeres con discapacidad en entornos rurales. Estamos hablando del 2009, porque nos parecía desde luego una oportunidad. Es decir, que el modelo hace ya años que hemos constatado que desde luego es una oportunidad para la inclusión de personas con discapacidad, pero ahora creo que nos acompaña pues, temas culturales y desde luego medios técnicos y digitales para poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Pues Sonia, muchas gracias. Es el turno de unir, es el turno de Jorge y me gustaría conocer, estamos en la última parte, en la recta final, desde la Universidad en Internet, ¿cómo veis la alianza, la necesaria, creo, alianza universidad-empresa, desde el punto de vista, Jorge, de las exigencias de la empresa, basadas sobre todo en competencias y sobre todo desde el punto de vista de la inclusión, o quieras comentar sobre esto, ¿cómo creéis que, o dónde están las oportunidades para, o cómo creéis que se deberían desarrollar? Jorge, adelante. Gracias, Fernando. Desde luego que una de las aspectos, de las conclusiones a las que podemos llegar el día de hoy es que existe una brecha muy importante y producto también de la aceleración que nos ha supuesto el COVID en la transformación digital. Y esta brecha de habilidades que son requeridas en el mercado laboral, es importante que las universidades seamos conscientes de cómo acometerlas, cómo reducir esa brecha que existe entre lo que las universidades forman y lo que la sociedad requiere para poder incorporarse al mercado laboral. Y es esto en donde la universidad y las empresas tienen un reto de poder, digamos, colaborar para poder diseñar los espacios de aprendizaje más adecuados que son requeridos por nuestra sociedad. Desde luego que las empresas pueden contribuir en la especificación de esas necesidades, pero también en la contribución
de codiseñar espacios de aprendizaje. Ahora está un poco de moda el término, ¿no?, de la formación dual, en donde los estudiantes no solo aprenden en las aulas, en nuestro caso virtuales, sino también en la interacción con las empresas, en los espacios tanto presenciales como virtuales que las empresas pueden proveer para la formación de los estudiantes a través de formatos de prácticas, a través de retos, a través de la convivencia entre la formación universitaria o formación no oficial y los ambientes de aprendizaje que se pueden diseñar dentro de las empresas. Desde luego que hay un reto que tanto las empresas como las universidades tienen que asumir para poder desarrollar la formación pertinente tanto para los estudiantes que ahora se están formando, como aquellas personas que ya tienen una profesión y que a través de la formación de toda la vida requieren actualizarse y formarse a través del tiempo. Desde luego, todo esto plagado de una posibilidad de inclusión social a personas con discapacidades. Desde luego que en un formato, y coincidimos plenamente con alguna contribución que se ha hecho anteriormente, en donde la formación en línea abre la posibilidad de que las personas puedan incorporarse con alguna discapacidad, puedan incorporarse de una forma mucho más efectiva a un ambiente de aprendizaje. Y desde luego, en esta misma sintonía, tener un teletrabajo les va a permitir seguramente tener mayor acceso a un ambiente de trabajo. Pues Jorge, muchas gracias. Gracias por creo que ha sido una mesa de lujo, ponentes de lujo. Esto es una grandísima oportunidad también que creo que sirve y que servirá también y que lo podrán visualizar y descargar después de esta sesión, sobre todo para aquellas personas y para los más de 4.000 participantes en esta cumbre, algunos presenciales, otros online, y en nombre de las 6 regiones de la World Blind Union, de África, Asia, Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Norteamérica, Caribe, y en nombre sobre todo del Grupo Social 11 de la Unión Mundial de Ciegos, de ICEBI, de los más de 250 millones de personas ciegas de todo el mundo, despedimos esta sesión, si os parece, esta sesión sobre el futuro del trabajo, el nuevo entorno laboral post-COVID-19. Monse, Carlos, Elda, Alba, Agustín, Sonia, Jorge, de verdad, a vosotros, a vuestras organizaciones, y de todo corazón, si estuviésemos en un auditorio, ahora creo que sonaría un rotundo aplauso, que nos gustaría, seguro que somos partícipes, o todo el mundo de los que están conectados son partícipes. El aplauso, aunque sea virtual, y el agradecimiento del Grupo Social 11 y todos los que estamos haciendo posible toda esta World Blindness Summit y esta cumbre mundial. Gracias de corazón por vuestra participación y por hacer posible también esta cumbre. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.